digamos, yo empecé a laburar con adolescentes cuando yo era todavía adolescente. Ay, bueno, claro, Eh, está bien, está bien. Así nos cierran bien las cuentas y no nos sentimos tan claro. mayores. Sí, 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 mucho tiempo. Y así Sí, fue como, bueno, la salud sexual es parte de mi carrera, digamos, ujú, sí, y el trabajo con adolescentes también. Y cuando bu- salió la ley de salud sexual, de ujú. educación sexual, le dio un marco a todo esto, a todo el trabajo que veníamos haciendo una gran cantidad de personas en el país en salud sexual, ¿no? Sí. Quería un poco que contaras todo esto porque me parece que, bueno, esto va a hablar de cómo devenimos acá y por qué vas a dar esta charla también, ¿no? Como para darte un poco de background o contexto también a tu lugar, desde dónde vas a hablar y de dónde sabes, ¿no? Sí, Porque, que igual para mí es lo que yo te decía el otro día, vos me pedías sí, todo mi currículum y qué sé yo, la verdad es que tengo una gran cantidad de cosas hechas, pero yo siempre digo, si yo no aporto nada nuevo, sí, ya, se cortó, mi sí. currículum no sirve de nada. No, pero más de currículum era una cuestión de lo que uno hace. Mira, hoy justamente que tuve una clase con el doctor K, no, él decía, y lo que hablábamos, esto de seguir aprendiendo y de que nunca es inabarcable el saber y todo va sumando, ¿no? Como que uno se va enriqueciendo de todas estas cosas. Entonces, más que nada me interesaba la experiencia justamente de trabajar en estos ámbitos y esto, no porque esté anotado en un papel. Por eso quería escucharlo de tu boca, ¿no? Y que la gente te conozca y que sepa que, además, porque todos me decían, ay, es un bombón. Bueno, además de una cara linda, tenemos un doctor, para no ofender a Sol. Sí, Sol es un Claro. médico. Bueno, quería preguntarte en primer lugar, ya sabes lo que te voy a preguntar, que es, ¿por qué escogiste el título, sí, de esta charla? Porque ya sonaba muy contundente y algo controversial, ¿sí? Porque, Para romper el porque, hielo. para romper el hielo, porque pensá que la ley, me parece que hay una pregunta que nos tenemos que hacer. La ley de educación sexual integral ya está por cumplir, casi cumple 15 años. Impresionante. Y Sí, es impresionante. Y es así impresionante. todo, tenemos mucho atraso Ujú, en, en la inserción de la educación sexual integral en todas las escuelas del país, ¿no? ujú, Entonces, me parece que nos tenemos que preguntar, ¿no? Después de 15 años de la ley, ¿por qué es que sí, nos cuesta tanto la educación ujú, sexual en las escuelas? sí, Podríamos hacer un listado enorme, me parece que sí, el machismo y la religión están en primera línea. sí. Sé que además decía, creo que si bien el Ujú, machismo y la religión van en primera línea de la gran oposición que genera la sociedad a la sí, inserción de la educación sexual en las escuelas, me sí. parece que de todas formas también hay una cuestión muy personal que se juega Ujú, en las docentes, las y los docentes, pero bueno, las sí, docentes son, en su mayoría son mujeres, sí, eh, a la hora de pararse frente a un salón y hablar de educación sexual, ¿no? sí. Ujú, Eh, Quizás en algunos casos se torne más ujú, sencillo sí, cuando uno dice, bueno, no sé, insertemos el concepto de género cuando hablamos de educación cívica. Bueno, sí, entonces quizás es más fácil. sí, Hablamos de diversidad un poco y medio como que ya estamos hablando de educación sexual. exacto. Ahora, si lo tratamos en profundidad, se juegan una cantidad de cuestiones en la confrontación cultural del docente, de la docente, Sí, con el grupo de pibes que tiene a cargo. Pensemos que la sí, educación sexual integral está, bueno, en nuestra sexualidad sabemos que la vivimos desde que nacemos hasta que nos sí. morimos. Pero La para, educación sexual, te sí, voy a hacer un alto. Esto lo manejamos, este concepto lo manejamos mucho nosotros, además de por ser sexólogos y ponerle que mucha gente que nos esté escuchando también.
¿no? Pero no sé si queda tan claro para a nivel sociedad este concepto de la sexualidad, ¿no? No, no, claro. En general, yo creo que cuando hablamos de sexualidad o hablamos de educación sexual integral, la gente escucha sexo, Exacto, no exacto. escucha otra cosa. Sí, Eh, y muchos docentes y muchas docentes también. ujú, Entonces, acá ponían, bueno, que faltan docentes capacitados. sí, Sí, faltan docentes capacitados, sí, pero falta mucha capacitación académica, pero además me parece que falta mucho ejercicio de poder desprendernos de la dificultad de hablar de salud sexual o de hablar de sexualidad o de hablar de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. claro, Porque yo creo que, a ver, a todos nos ha pasado, a todos quienes somos padres, en algún momento nos ha pasado, aparece una escena de sexo en la tele y enseguida uno cambia de canal porque dice, a ver qué. Digo, si sí, ya partimos desde ese punto, es muy difícil después que uno pueda entablar una conversación que tenga que ver con algún tema algo, relacionado a la algo de sexualidad, este ¿no? orden, sí, Entonces, coincido. la Ujú, formación académica es necesaria, pero quizás comprender también que nunca vamos a estar en la misma construcción cultural que la generación de los adolescentes que tenemos enfrente, sí, porque somos de otra generación, porque nos formamos de una manera distinta y hoy los adolescentes de hoy, cuando sean docentes, van a tener adolescentes que van a ser diferentes a cuando ellos de eran otra adolescentes. Con lo generación. cual, van a ser otra generación y las generaciones de adolescentes siempre se construyen tratando de diferenciarse de sus adultos, con lo cual Ujú, tratar de estar en el mismo lugar es imposible. exacto. Es partir ya de un Entonces, precepto que no se puede dar, es utópico, claro. es utópico. Entonces, Ujú, claro, y voy a aportar en este mismo sentido que dice sexualidad y género, que no sí, sí, sé sí, quiénes sí, sí, son, sí. pero bueno, dice, Es que claro, se ella pone en juego trabaja la mucho propia con eso, sexualidad, se ¿sí? pone en juego la propia sexualidad del docente. Ujú, Eh, pero yo siempre digo, mira, una vuelta una madre me hablaba, se acercó una madre a una actividad que estábamos haciendo en la vía pública, que estábamos trabajando consejerías de salud sexual, y viene sí, con la hija, ¿no? Y me decía, bueno, lo primero, ella se acercó en realidad para decir, no sé cómo hablar con mi hija. Bueno, entonces sí, derivé a la hija con una de mis compañeras y yo me quedé trabajando con ella, ¿no? Y yo le sí, decía, si uno no habla de educación sexual cotidianamente, es muy difícil un día sentarse y decir, bueno, ven y vamos a hablar de, ¿no? claro. Porque ya está violento. Ujú, Y por otro lado, uno tiene que comprender que cuando habla de sexualidad, de salud sexual, uno no ujú, tiene que invadir la sexualidad del otro, ¿no? No, perfecto. uno habla de la sexualidad, de las relaciones sexuales, si uno va a hablar de esas relaciones sexuales, va a hablar de, Sí, pero no, uno no habla de mis relaciones sexuales. O sea, cuando yo hablo es, de sexualidad o hablo de relaciones sexuales con mi hija, no hablo ujú, de mis relaciones sexuales con mi pareja ni totalmente. de sus relaciones sexuales, ¿no? Exacto, Entonces, faltaría más. Sí, correrse de ese lugar facilita mucho, digo, entenderlo, porque uno tiene claro que no va a hablar de lo personal, ¿no? sí, pero porque nosotros Pero nos es, dedicamos a esto, insisto. Me parece que claro, pero esto bueno, es verdad, porque yo dije, uno tiene claro que uno no va a hablar de esto, pero muchas veces los padres, lo cuando van a das por hablar con sus hijos, sentado porque lo claro, tenemos terminan quizás incorporado. invadiendo. Claro, Claro, pero lo que digo es que quien no tiene esto incorporado, quizás claro, termina invadiendo la intimidad del exacto, otro. exacto, exacto, exacto. Sí, Entonces me parece coincido. que en una capacitación docente que hice hace Ujú, unos meses, hablábamos un poco de esto, ¿no? Uno tiene que correrse de ese lugar y uno tiene que saber que sí, no está hablando ni ujú, desde sus parámetros personales, ni de su propia sexualidad, ni sus relaciones sexuales, ni su vida personal, ni de sí, la vida personal que de quien tiene enfrente, exacto. Sí, muy bien. para romper con esta exposición que tienen los docentes de su propia sexualidad, ¿no?